Segunda de Corintios capítulo 5, y vamos a empezar en el versículo 10 al 16. Si podemos continuar con los demás versículos, vamos a ver. Bueno, en el contexto de este capítulo, estamos en el contexto del servicio, y hemos traído un contexto general acerca de que solo Dios puede empoderar a alguien para el ministerio. Y cuando vimos el capítulo 5, del versículo 1 en adelante, vimos lo que Pablo estaba mencionando acerca de nuestra situación espiritual en la tierra en vista de lo que nos espera en el futuro. Por eso Pablo, en el versículo 1 al 9, mencionó algunos aspectos acerca de lo que el ministerio procura. Y de hecho, Pablo está mencionando aquí el énfasis de lo que Dios quiere que un creyente haga mientras está en este cuerpo. A veces pensamos que nuestra ambición como creyente debiera ser la de hacer algo grande para Dios. Casi generalmente, si ustedes fijan, la mayoría de los creyentes tratan de hacer algo grande para Dios. Pero Dios no nos ha llamado a hacer algo grande para Él. Dios nos ha llamado solo a ser siervos de Él. Y como siervos debemos de hacer lo que Él quiere que hagamos, no hacer algo grande. Los creyentes, por eso es que muchos se desenfocan dentro del ministerio y quieren hacer muchas cosas que Dios nunca ha pedido que se hagan. Y por eso es que maticé de esta, porque de hecho de eso vamos a hablar. Estamos en este periodo, después de que Cristo murió, Pablo está hablando a la iglesia aquí. De hecho, Pablo, voy a contextualizar, ¿con quiénes está hablando Pablo aquí? Con los corintios. ¿Eran los corintios creyentes o inconversos? Creyentes. Muy bien. Entonces, dentro de esos creyentes, estaba hablando Pablo en esta era. Por ejemplo, Pablo habló más o menos del 57 al 59, más o menos en ese año. Entonces, Pablo más o menos estaba aquí, un tiempito después de la muerte de Cristo. Pero Pablo recuerda de que tenía un anhelo. Pablo siempre decía, bueno, yo quisiera más estar con el Señor, porque de hecho estar con el Señor es mucho mejor. Por eso a los filipenses dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero Pablo también dice, bueno, pero si el Señor quiere que esté aquí, mientras esté aquí, voy a hacer las cosas que el Señor me demanda hacer con integridad, porque sé que va a servir para los demás, para edificación. Entonces Pablo estaba enfocado en que durante esta época, antes de que sea la venida del Señor, recordemos que la venida del Señor tiene dos eventos: el rapto, que es para los creyentes, y la segunda venida, que es el establecimiento del reino milenial, que también trae un juicio para las naciones y para los judíos inconversos de este tiempo de la tribulación. Entonces, Pablo va a enfatizar el asunto. Pablo dice, bueno, ¿qué vimos en el estudio anterior? Pablo habló, por ejemplo, de un tabernáculo, habló de este cuerpo, habló del templo, Pablo habló de muchas cosas, dice Pablo. Bueno, dice Pablo, por ejemplo, en el versículo que ustedes ven, en el versículo, déjenme ver, en el versículo 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estábamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ahora pregunto algo: ¿cuándo es que este tabernáculo va a ser? Bueno, de hecho nosotros ya fuimos revestidos desde el momento que pusimos nuestra confianza en el Señor. Pero Pablo va más allá de eso. Pablo está diciendo, hombre, mientras ustedes van de paso aquí en la tierra, este cuerpo se va a ir desgastando
Pero hay algo importante. Este tabernáculo del cual Pablo habla va a ser transformado en la venida del Señor. Entonces Pablo está diciendo aquí, cuando dice el versículo, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Y cuándo es que esto mortal se va a convertir en inmortalidad? En la venida del Señor. Por eso es que matizar esto nosotros ya lo hemos visto muchas veces, pero es bien importante verlo, porque vamos a ver algo que la gente confunde. Aquí tenemos un tribunal y aquí tenemos otro tribunal. Y casi siempre la gente, cuando hablamos de un juicio, la gente va a un solo juicio, pero no es cierto. El tribunal de Cristo, por eso es de Cristo, porque es para creyentes en Cristo. Y el gran trono blanco es para inconversos. ¿Por qué? Porque ¿quiénes resucitan en el rapto? Creyentes en Cristo. ¿Desde qué tiempo? Desde la muerte de Cristo hasta el tiempo que sea el rapto. Solo esos van a resucitar aquí, nadie más. Es decir, que los que murieron en Cristo, estos resucitarán en el rapto. Y los que estén vivos serán transformados. Y es de lo que Pablo está hablando desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Entonces, ¿quiénes van a resucitar al final de la tribulación en la segunda venida? Resucitan los creyentes del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación. Los creyentes que murieron aquí resucitan. ¿Para qué? Para recibir el reino milenial. ¿Dónde está la iglesia durante este tiempo? Bueno, durante el tiempo de la tribulación la iglesia se encuentra en el cielo con el Señor. Y cuando sea la segunda venida, los creyentes en Cristo o la iglesia venimos con el Señor y estaremos en el reino milenial con la gente que va a pasar al reino milenial también. Ahora, no es lo mismo hablar del tribunal de Cristo que hablar del gran trono blanco. Son dos cosas muy separadas. Pero la gente hace una sola. Por ejemplo, los católicos hablan de un solo juicio. Y por eso es que ellos tienen muchos problemas en distinguir estos dos eventos que son separados. ¿Por qué? Porque la salvación la ven a futuro, no la ven para allá. ¿Los creyentes somos salvos ya o necesitamos ser salvos en el futuro? Ya somos salvos. ¿Estamos asegurados en el tercer tiempo de la salvación? Sí. ¿Cuándo sucedió eso? En el momento de la salvación. Ahora, Pablo va a decir aquí entonces, en el versículo 10, algo bien importante. Vaya al versículo 10 lo que dice Pablo. Miren lo que dice Pablo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Déjenme hacer una observación en este pasaje. Mire detenidamente, a veces pasamos por alto estas cosas, pero son bien importantes. Pablo dice primero que es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque antes él ha hablado de un cuerpo corruptible. Pablo ha dicho, este tabernáculo necesita ser transformado. ¿Y por qué es necesario? Porque es necesario que vayamos al tribunal de Cristo. Porque, hermano, si no fuera necesario el tribunal de Cristo, este cuerpo pasaría eternamente así. Primero. Segundo, no tendríamos esperanza de vivir una eternidad con el Señor. Por eso Pablo dice, es necesario. ¿Qué es necesario? El tribunal de Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es necesario el tribunal de Cristo? Bueno, es necesario por varias cosas. Primero, porque Dios debe de recompensar a los que han sido fieles en servir. De eso estamos hablando en el contexto del capítulo 5. Él está hablando de los ministerios aquí. Por eso es que el contexto de este capítulo es el ministerio, qué es lo que procura hacer. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, por eso Pablo dice, es necesario. Aquí se está hablando del juicio de las obras del creyente y no del creyente en sí. ¿Por qué? Porque el creyente ya fue juzgado también. ¿A dónde fue juzgado el creyente? En la cruz del Calvario. Hermano,
Bueno, no solo nosotros, de hecho, la humanidad fue juzgada en la cruz. Lo que nosotros debíamos de pagar, Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Porque la paga del pecado es, entonces Cristo pagó precisamente el precio que nosotros debiéramos de pagar. A esto se le llama teológicamente sustitución. Cristo, el sustituto, pagó por nuestros pecados. Y por eso es necesario que haya un tribunal para nosotros. Ya no para juzgar, a juzgarnos nosotros, sino las obras del creyente. Por eso es que aquí Pablo está hablando de los ministerios, no está hablando del creyente en sí. Ahora, fíjate, ustedes y nosotros y yo debemos de llegar a un punto en que podamos expresar las siguientes palabras. Quiero que vaya a Jeremías capítulo 45. Mire lo que dice Jeremías capítulo 45. Jeremías capítulo 45. Esto es bien importante. Capítulo 45, versículo 5. Inicia hablando acerca de lo que nosotros buscamos hacer, hermanos. Nosotros no necesitamos hacer nada grande para el Señor, absolutamente nada. El Señor quiere hacer grandes cosas por medio de nosotros. Es muy distinto hablar de esto. Miren lo que dice el versículo 5. Y tú buscas para ti grandezas, no las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fuere. Quiero detenerme ahora en la primera expresión. Y tú buscas para ti grandezas. La pregunta es, hermano, ¿qué es lo que necesitamos buscar nosotros? Cuando dice aquí Jeremías, y tú buscas para ti grandezas, y dice, no las busques. Si ustedes fijan allá afuera, la gente anda buscando algo más. Los que hablan en lengua, por ejemplo, quieren aparentar muchas cosas delante de los demás. ¿Por qué? Porque quieren buscar algo más delante de la gente. Los que hablan, los que profetizan, quieren presentar delante de la gente como mejores o superiores. Aquí ¿cómo se llama? El profeta está diciendo, no busquen nada más. Los creyentes, hermanos, no debemos de estar buscando nada más que servir al Señor. Que ese es el lugar adecuado del cual Pablo está hablando aquí. ¿Por qué? Porque fíjense que la gente puede estar intentando buscar grandes cosas, grandes ministerios, y inclusive hay mucha gente que se equivoca con los ministerios. Y por eso es que nosotros enfatizamos, bueno, Pablo está enfatizando aquí que lo que el ministerio debe de procurar. Y cuando nosotros hablamos de un ministerio, bueno, ustedes saben qué es un ministerio. Un ministerio solo es una ocupación o un servicio para alguien. ¿Y nosotros a quién servimos? Al Señor. Entonces, ¿qué ocupa? ¿Qué ocupación tenemos dentro del servicio al Señor? Eso es lo importante. Pero no buscar. Por ejemplo, hay gente que le gustan los lugares más prominentes dentro de la iglesia. El pastor, por ejemplo. Por ejemplo, hablar del pastorado en Estados Unidos es hablar de una posición muy elevada. ¿Por qué? Porque ya es hablar de dinero. Y muchos buscan esto previamente por eso, por dinero. Pero no es necesario, Pablo está diciendo, no necesitamos estar buscando hacer grandes cosas. Bueno, ¿es posible que haya personas que estén sirviendo al Señor motivados por una ambición personal y egoísta? Sí, hoy en día sí hay muchos que hacen esto. El punto aquí que Pablo va a decir, por ejemplo, cuando hablamos del tribunal de Cristo, por eso es que Pablo dice, porque es necesario que todos, fíjense bien, la palabra todos es importante. ¿A quiénes incluye la palabra todos? ¿Todos quiénes? Todos los creyentes, los que son salvos. Todos los que hemos vivido durante este tiempo del periodo de la gracia. Todos ellos. Ahora voy a hacer una pregunta.
¿Se incluía a Pablo aquí? Miren el versículo, ¿cómo dice? Dice el versículo: porque es necesario que todos nosotros. ¿Se incluía a Pablo? Noten que estaba bien ubicado Pablo, o Pablo estaba. Algunas iglesias, por ejemplo, dicen: si usted no se porta bien, si usted no hace las cosas que Dios dice, usted está acabado y no tiene chance. ¿Hacia dónde lo manda? El creyente ha confiado en el Señor, pero lo mandan al gran trono blanco, cuando verdaderamente en la posición de Cristo está en el cielo ahora, en la posición. ¿Y a dónde va a estar en el futuro? En el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para evaluar sus actitudes o sus motivaciones mientras estábamos en este cuerpo. Eso es lo que Pablo está hablando. Por eso es que la pregunta clave es: ¿quiere usted ser un siervo de Dios? Esta es la pregunta. La pregunta que debemos de hacernos: ¿quiero realmente ser un siervo de Dios o servirme a mí mismo? Porque hay por ejemplo, el desbalance aquí. A veces muchos pueden estar sirviendo en la iglesia, pero estarse sirviendo a sí mismo y no realmente al Señor. Y este es un problema. Este es un problema. Y eso es muy evidente en la conducta o el pensamiento de los creyentes. Un creyente, por ejemplo, inmediatamente con la manera como habla o cómo se expresa en cuestiones, por ejemplo, escatológicas, puede dar a conocer realmente a quién sirve. A quién sirve. Y eminentemente se puede ver, por ejemplo, algunas actitudes. Voy a poner un ejemplo. Pasaría, por ejemplo, el hermano Aníbal tiene un ministerio él es el director de la escuela bíblica. ¿Qué pasaría si él delega a alguien y la otra persona dice: no estoy de acuerdo? ¿A quién está sirviendo? ¿A quién sirve? ¿Sirve al hermano? ¿Sirve a ella misma? ¿O sirve al Señor? Cuando dice: no estoy de acuerdo, así como dice el hermano. Voy a poner otro ejemplo. ¿Qué tal el pastor ha visto algunas habilidades en un creyente y él dice: bueno, este hermano creo que probablemente tiene este don? Lo coloca ahí y lo coloca, y el hermano de repente se vuelve negligente y hace las cosas de una manera inadecuada y quiere, inclusive quiere dejar el ministerio. ¿A quién está sirviendo realmente? ¿A quién está viendo realmente en el ministerio? Está viéndose a él mismo. A veces la impotencia de un creyente no debe de estar en sí mismo, porque realmente el enfoque determina hacia dónde estamos viendo nosotros. Y lo que Pablo está diciendo aquí. Yo podría hablar, por ejemplo, de algunas cosas, por eso hacía la pregunta: ¿quiere usted ser un siervo de Dios? Si es un siervo de Dios, ¿qué debería de hacer un creyente? Colocarse en el lugar adecuado y servir. Y servir. Y adelante, vamos adelante. Eso debería de ser. Sin desenfocarse, sin tener altibajos dentro de la posición que tiene. No es menos el que hace la limpieza con el que tiene un cargo, por ejemplo. No es menos el que hace la limpieza con el que enseña. No es menos en el servicio. Y dentro del tribunal de Cristo, Dios va a evaluar precisamente esas conductas y esas actitudes. Y eso inicia desde cómo estamos pensando nosotros. Probablemente alguien esté diciendo: no, es que yo ya hice esto y me vuelve a poner, que yo ya hice lo otro y me vuelve a poner. ¿Hacia dónde está viendo? ¿Ya? Uno puede notar realmente si realmente está sirviendo al Señor o está sirviéndose a sí mismo. Eso se puede notar. Entonces, si es el caso, nuestro hermano, que necesitamos servir al Señor, lo que nosotros esperamos es que un día Él va a recompensar en el tribunal de Cristo. Y de eso estamos hablando. El tribunal de Cristo no es nada más que un tribunal para dar recompensa
o no da recompensa a un creyente por lo que hizo mientras estaba en este cuerpo. Eso es todo lo que va a hacer el tribunal de Cristo. Ahora, hay diversas motivaciones para impulsar nuestro servicio y algún día tendré que presentarme ante Él. Usted y yo nos vamos a presentar ante Él a rendir cuentas. ¿Por qué? Porque es necesario. El versículo dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es necesario. Es necesario, hermano, por varias razones. Es necesario porque Dios va a dar galardones a los que fueron fieles en el servicio. Pero es necesario también porque tiene una etapa en la que seguiremos siendo siervos del Señor. Imagínense usted, Cristo va a dar galardones aquí. La gente cuando dice galardones está hablando de, alguna gente puede estar pensando dinero, no sé qué otras cosas pueden pensar, pero lo que Cristo va a dar ahí solo son posiciones de servicio nomás. ¿Y dónde van a ser útiles estos galardones? Reino milenial. Y después del reino milenial que viene, la eternidad futura, cielo nuevo y tierra nueva. La pregunta es, muchos piensan, bueno, y es que en el cielo va a ser aburrido porque vamos a ver como ángeles tocando un arpa y tilín, tilín, tilón. No es cierto. Desde el momento que vamos al tribunal de Cristo, Cristo reparte galardones que yo más le llamo aquí servicios o posiciones de servicio. ¿Para qué? Para ponerla en manifiesto en el reino milenial y en la eternidad futura. Ahora, la pregunta es, ¿qué quiere ser usted en el futuro? Algunos dicen, no, si yo quiero, si solo paso como gato para arriba no me importa lo demás. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer en el reino milenial? Bueno, la Biblia dice, detalla de que, por ejemplo, algunos pueden llegar a ser hasta presidentes de algunas naciones. Otros pueden ser gobernantes. Pero otros pueden estar, no sé, haciendo qué otras cosas. Van a haber muchos servicios. Entonces a veces limitamos nuestra manera de pensar, que me van a dar una corona y hasta ahí. No. Servicio. Lugares de posición para servir. Entonces cuando Pablo dice aquí, es necesario, él está hablando de la necesidad urgente de que nos coloquemos en el lugar adecuado. Como ministros del Señor, servir al Señor con integridad. Servir al Señor. Recuerden de que no servimos a los hombres. Y cuando alguien está sirviendo al ojo, entonces está desubicado. Está desubicado. Y aquí cuando hablamos de servicio, hermanos, como creyentes, Dios no va a evaluar solo lo que hicimos dentro de la iglesia y con los creyentes. Va a evaluar desde cómo usted se comportó con un empleado, por ejemplo. Si le pagó lo que era correcto, cómo lo trató, cómo trató a las personas que estaban abajo de usted en autoridad. Él no va a solo evaluar cómo los hijos se portaron con los padres. Todas esas actitudes las va a evaluar el Señor en el tribunal de Cristo. No nos limitemos solo en el quehacer de la iglesia, porque a veces ahí nos metemos nosotros. No, Él va a evaluar. Bueno, ¿qué dice el versículo? Miren lo que dice. Que todos nosotros comparezcamos para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Verdad que no dice mientras estaba en la iglesia? No, mientras estaba en el cuerpo. Él no limita, Él está hablando de la actitud que un creyente tiene en cualquier lugar. En cualquier lugar. Por eso es que Pablo escribió muchas instrucciones acerca de la familia, acerca de los empleados, acerca de los que están son gobernantes. Él habló de todo eso, porque cada uno debe de tener una función de servicio y sobre todo mirando al Señor, porque somos siervos de Él. Por eso Pablo está diciendo aquí, por eso es necesario esto. Ahora, para nosotros debe de ser necesario hoy
entender el deseo de Dios como siervos para hoy. Porque muchos probablemente queremos vernos nosotros con una estima distinta a la que Dios quiere que nosotros tengamos. Esto no escapa de que, por ejemplo, los pastores tienen mayor responsabilidad como siervos del Señor. Los que enseñamos también tenemos mayor responsabilidad. Pero Cristo va a evaluar estas actitudes en el tribunal. Y Él va a repartir galardones según lo que hayamos hecho mientras estaba en este cuerpo. La pregunta de muchos es, ¿este tribunal va a ser para determinar si se pierde o no se pierde la salvación? Algunos allá afuera piensan que sí. Pero ¿qué dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 15? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida de qué? De galardones. De galardones. Él va a sufrir pérdida de galardones. Pero dice el versículo, pero aún será salvo, aunque así como por fuera. Es que la salvación no se afecta. La condición de un creyente en Cristo no afecta la salvación. ¿Por qué? Porque si esto fuera así, entonces por demás murió Cristo. Pero Cristo pagó totalmente el precio por los pecados. Totalmente. No hay nada más que hacer por los pecados. Ahora le decía un par de cositas a una secretaria. Con mi esposa fuimos donde una doctora. Y la secretaria pues es un poquito religiosa. Y nosotros de repente así lanzamos el evangelio poquito, porque ellos son muy devotas del santo niño de ¿qué? El santo, bueno, el niño no sé qué, pero ella misma empezó el tema y le decía yo, bueno, ¿cuál es la condición de un porque ella estaba hablando de que en este lugar de mujeres, ¿cómo se llama? De Ciudad Mujer, están trabajando un montón de travestis. Y Pata Piñato, como ella es defensora de todas estas cosas, tiene un montón de travestis y homosexuales trabajando ahí. Entonces ella decía, yo no estoy de acuerdo porque eso es abominación a Dios. Y le digo yo, le voy a decir algo, le digo yo, ¿usted cree de que ellos no tienen oportunidad? Pero ¿sabe qué? Aún el presidente, Pata Piñato, usted y yo estamos en la misma condición delante de Dios. No me dijo, todos somos iguales delante de Dios. Precisamente, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ah, ¿verdad? Me dijo. ¿Verdad? Así dice el versículo. Entonces le digo, ¿verdad que marihuaneros, mareros, homosexuales, todos estamos en la misma categoría? Somos pecadores destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos de un Salvador. Y le cité Juan 3:16. Y me dijo, sí, también es verdad. Le digo yo. Y le digo Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es, entonces usted y yo merecemos estar fuera de la presencia de Dios. ¿Verdad que no hay exclusión? Yo le digo yo, está bien, es una mente depravada la de los homosexuales, pero ellos también tienen oportunidad delante de Dios. Sí me dijo, conozco un homosexual travesti que hoy está yendo a la iglesia y él dice que el Señor lo ha cambiado. Y le digo yo, claro que sí, el Señor puede cambiar a cualquiera. Y lo puede cambiar a usted, y me puede cambiar a mí. Entonces, el punto es que la gente casi siempre que va al tribunal de Cristo ve como ya el final. Y muchos citan 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 al 15 para decir, la salvación se pierde. Ahí no está hablando de la salvación. Está hablando precisamente de lo que estamos viendo aquí. Veamos un poquito más de lo que Pablo está diciendo aquí. Actualizar algo. En la ciudad de Corintio y aún en la actual, pueden verse algunas ruinas de aquel lugar en lo que los jueces, por ejemplo, en el tiempo de Pablo, los jueces sentaban en un tribunal y recibían a los ciudadanos y los juzgaban. Aunque
no en asuntos de vida o muerte, es decir, que no determinaban, este es culpable, debe de morir, sino que ahí juzgaban para libertad o para otorgar algunos premios para algunas personas que habían, ¿cómo se llama? Inclusive algunos iban a la batalla y los galardonaban. Ahora, en el tribunal de Cristo solo se presentarán precisamente creyentes, por eso no habrá inconversos, porque si este lugar fuera también para inconversos, entonces sí tendrían razón los católicos. Pero no es así, no es así, porque no será un lugar de juicio sobre los pecados del cristiano, porque estos ya fueron juzgados en la cruz del Calvario. ¿Qué dice Colosenses 2:13? ¿Qué dice? Perdonando todos los pecados. Todos los pecados fueron pagados. Este tribunal de Cristo tiene que ver con la recepción o recompensa del Señor hacia los creyentes. Cuando Pablo dijo, es necesario que todos nosotros comparezcamos, tenemos que recordar que estaba escribiendo a creyentes solamente. Eran salvos, por lo tanto él está hablando de recompensas aquí. Y todos los cristianos seremos juzgados con respecto a las obras que hayamos hecho. Por eso es importante hoy entender nuestra ubicación delante del Señor. Solo somos siervos en las manos del Señor. Nada más que eso. Y seremos juzgados por la forma en que hayamos vivido nuestra vida cristiana. ¿Cómo la vivimos? Por eso es que en el tribunal de Cristo yo creo que vamos a salir muchos con vergüenza. Con vergüenza. Con solo el hecho de que el Señor le diga, bueno, mira, te voy a recordar algunas cosas que como creyente hiciste y algunas dejaste de hacer cuando tuviste oportunidad. Hermanos, hay una tarea importante como ministros del Señor. Evangelizar, por ejemplo. Predicar el Evangelio. Hay tanta oportunidad de hacerlo. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús enseñó un principio en los Evangelios. ¿Qué es mejor? ¿Servir o que le sirva? Es mejor servir. Bueno, él dijo, bienaventurado es servir. Eso es más importante. Ahora, la cuestión entonces será, ¿cómo habremos utilizado estos cuerpos? De hecho, hermanos, yo creo que el Señor, desde el momento que le da la vida a un niño, Él tiene propósito. Bueno, Él sabe, en su presencia, sabe de antemano quién va a ser salvo y quién no. Pero Él sabe el propósito con el cual lo coloca a usted en el cuerpo de Cristo. Ahora, he aquí la negligencia o la diligencia de un creyente. Todos somos niños. Cualquier creyente puede hacer o no hacer lo que Dios le manda hacer. La pregunta es, ¿qué va a pasar en el tribunal de Cristo? Bueno, es muy importante hacer la pregunta, pero vamos a ver el versículo siguiente. Hermano, Sí. hay que aclarar que ese verso se usa para la existencia del purgatorio. Ah, sí. Y por eso algunos creen que hacer misa lo saca más rápido del purgatorio, pero que al final hay dos teologías mal interpretadas. Una, que hay un purgatorio porque ahí dicen todos los padeceremos. Todos. Sí. Entonces, la primera aclaración es que aquellos que hablan en lengua, los que brincan y dan vuelta gato, los altísimos, Sí. las viejas sucas profetas, todas las que tienen santísimas también van a ser juzgadas. Sí. Entender entonces que no hay ninguno que se crea santísimo delante de nosotros, porque toda la Pablo va a ser juzgado. La primera aclaración es entonces que ningún creyente debe estar juzgando a otro, porque a él mismo va a ser juzgado. Sí. Dos, aclarar que ahí están llegando no a purgar una pena. No. No está llegando a purgar una pena, ni está diciendo
que todos van a ser salvos, no más que metimos unos quemones y se van a salvar. No, ahí están llegando los que ya son salvos. Sí. Hay que aclarar, porque el verso dice, porque el verso de ahí se agarra todos, que al final todos tenemos algo, aunque por fuego, es decir, con unos quemones se van a sacar todos. No, ahí estamos hablando de un grupo selecto que va a llegar. Ahí está hablando para cerrarle la trompa a todos aquellos que se creen que ellos son tan santísimos más que los demás, pero ahí dicen que siempre va a ser juzgado. Entonces, lo que quiere decir que ninguno de este cuerpo está exento. No. Todos se presentarán a ese tribunal y recibirán un galardón, una reprimenda, él sabrá. Al fin y al cabo es un tribunal. Sí. Y quien va a juzgar es Dios. Sí. Lo que implica que ninguno de nosotros debe de abrir la boca para hablar a nadie, sino que ahí va a haber un juicio. Nosotros estamos para enseñar y aclarar. Entonces el purgatorio no existe, ni tampoco está hablando de la salvación para todos, ¿verdad? Hay que aclarar eso, porque para eso existe el juicio del gran tribunal, que es una cosa diferente. Entonces, cuando alguien hace un relajo, pues no interpretar bien la Biblia, es hacer una enchibura. Sí. Por eso esta palabra en ese versículo que estamos viendo, nosotros, es muy importante. Pablo, cuando usted cree que le dijera a los inconversos, a los que no son salvos, les dijera nosotros, entonces Pablo era salvo o no era salvo. ¿Verdad que cuando él dice nosotros, aclara el punto? Él está hablando del grupo exclusivo que han puesto su confianza, su fe en Cristo Jesús. De ese grupo está hablando. De ese grupo es el que va a venir aquí al tribunal de Cristo. Los demás, desde Adán hasta todos los tiempos, hasta el reino milenial, todos estos van a resucitar al final del reino milenial. ¿Para qué? Para ser evaluados por sus obras también. Fíjense que aquí hay una diferencia. ¿Qué va a ser evaluado en el tribunal de Cristo? Las obras del creyente. ¿Qué van a ser juzgados en el tribunal de Cristo, en el gran trono blanco? Las obras. Los van a ser juzgados las personas por sus obras. ¿Por qué? Porque Dios hizo una obra perfecta para nosotros. Y el que confía en esa obra escapa de ser juzgado por sus obras. Hay una diferencia en esto. Aquí van a ser evaluadas las obras como creyentes. Aquí van a ser evaluadas las obras de ellos por no haber puesto su confianza en el Señor. Y en el centro juicio todos van a los peores. Eso iba a decir. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todos estos que están en el gran trono blanco? Resurrección de todos los inconversos de todos los tiempos. Bueno, lanzados al lago de fuego. Ahora, ¿para qué van a ser juzgados si hubiera existido una vez más rico? Es porque Jesús ya estableció que va a haber ciertos tipos de condenación diferentes. Correcto. Hay estándares dentro del... Y tampoco estamos hablando de la obra de ¿cómo se llama este tipo que hizo? No, el que hizo los 7 niveles del infierno. Dante. No, pero sí es cierto, porque el Señor dijo, va a ser más tolerable para los de Sodoma y Gomorra que para el que no estaba confiando. Entonces, lo que va a buscar allá es, no va a haber ningún salvo, sino cómo le va a tocar. Fíjate que ya lo importante, yo aquí hice una montaña para explicar plenamente todo esto que acabamos de estar platicando, hablando con ustedes. Por ejemplo, Dios colocó a Adán aquí, en el huerto del Edén. Era una montaña, el huerto del Edén. Cuando Adán decidió comer del fruto de la ciencia del bien y el mal, Dios lo lanzó ¿a dónde? Al valle. Al valle. Y en el valle, ¿qué pasa con toda la humanidad? Como lo lanzó Adán ahí, todos los que nacieron de aquí, incluyéndolo a ustedes y a mí, estamos en este valle, caídos. Pero mire Dios cómo es.
Dios había un ser divino que estaba en el cielo y que permitió venir a la tierra. ¿A dónde lo colocó? ¿En la montaña o en el valle? ¿A dónde lo puso a Cristo? ¿A dónde puso a Cristo Dios? ¿En la montaña o en el valle? Si hubiera puesto a Cristo en la montaña, estuviéramos bien perdidos. Pero lo puso aquí. ¿Saben por qué lo colocó aquí? ¿Saben por qué lo colocó ahí con los caídos? Con los que estábamos perdidos. Porque Él iba a pagar precisamente el precio que nosotros debíamos de pagar. Y el que cree eso, el que pone su confianza en esto que Cristo hizo, es suficiente para escapar el gran trono blanco, que es un juicio condenatorio para ser lanzado al lago de fuego, y estar en el tribunal de Cristo, que es para otorgarle galardones, que es muy distinto. Aquí vamos a recibir premio, aquí condenación. El que quiera dejar de confiar en Cristo, no aceptar que Cristo hizo lo suficiente para salvar, entonces lo siento mucho, pero va a estar ahí en ese lugar para ser condenado. Ahora, importante el versículo que sigue, es muy clave. Miren lo que dice el versículo 10. Conociendo, miren cómo empieza Pablo. Conociendo pues el temor del Señor. Conociendo pues el temor del Señor. ¿Quiénes son los que conocen el temor del Señor, hermano? ¿Los salvos o los inconversos? Los salvos. Un inconverso no conoce, no sabe, ni siquiera respeta a Dios. Pero nosotros, miren lo que conociendo, esto significa que es algo que es constante en la vida se mantiene en una línea, pues, conociendo el temor de Dios. Voy a poner unos ejemplos de esto. Hermanos, cuando nosotros hablamos de conociendo el temor de Dios, hablamos de reverencia, pero hablamos también de lo que Dios dice y es verdadero. Y hablamos de eso. Por ejemplo, acabamos de estar hablando de algunas cosas. Es verdad, hermanos, que el infierno existe. Esta iglesia ha hablado mucho del infierno. Los testigos de Jehová dicen que ellos, aquí en Chapeltique, son los que más hablan del reino milenial. ¿Hablamos del reino milenial nosotros, hermanos? Sí hablamos. Pero ¿saben por qué lo hablamos? Porque los creyentes en Cristo vamos a estar aquí con servicio dentro del reino milenial. Ellos piensan de que van a ser los reyes, a los que les van a servir. Déjenme decirles lo siguiente, que si no confía en Cristo como un Salvador, no va a entrar al reino milenial tampoco. Y es más, nosotros ¿por qué vamos a estar aquí? ¿Porque lo merecemos? No, es por pura gracia. Es por pura gracia. Entonces ve la diferencia. Por eso, cuando nosotros hablamos del temor a Dios, necesitamos hablar del gran trono blanco, necesitamos hablar del infierno, necesitamos hablar de ese juicio condenatorio, necesitamos hablar de muchas cosas que son importantes. Entonces, la Biblia habla mucho sobre el temor del Señor. ¿Y dónde inicia el temor del Señor? El principio de la sabiduría. Si una persona aprende a respetar a Dios y entender que estas cosas son verdaderas, está en un buen camino. Pero cuando la gente no, yo creo que, bueno, esta mujer ahora me dijo, pero la fe sin obras es muerta, me dijo. Así, o sea, ¿por qué? ¿Por qué me dijo eso? Porque ella cree de que por las obras. Pero déjenme decirle que ninguna obra que el ser humano haga lo va a llevar hacia la eternidad. Ninguna obra. Pero la obra que Dios hizo por medio de Cristo sí nos lleva a la eternidad. Esa es la diferencia. Porque es lo que Dios hace. Y esa es la buena noticia. La gente no quiere entender que Dios nos ha dado como seres humanos una buena noticia. De que Él ya pagó el precio por los pecados de la humanidad. Que no necesitamos hacer nada más. Solo confiar que eso es verdadero. Y eso es temer a Dios. También. Ese es temer a Dios. Por eso es que Pablo empieza este versículo diciendo, conociendo pues el temor al Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos.
y espero que también lo sea a vuestra conciencia. Voy a retomar lo que el hermano Abel dijo anteriormente. Dijo dos cosas importantes. Hermano, nosotros no estamos para juzgar a nadie. No estamos para eso. ¿Quién es el que va a juzgar en el futuro? El Señor. A Él le ha dado la autoridad Dios para hacer juicio sobre las cosas. Por eso es que es importante. Fíjense que imagínense cuánto tiempo hemos estado hablando de dos versículos, pero es tan importante entender que como ministros del Señor necesitamos seguir pensando en que somos siervos solamente, nada más. Hay gente tan malcriada, y por eso yo he hablado, bueno, el domingo pasado estuve hablando acerca del 1 de Pedro, dice que nosotros por el Señor necesitamos de empezar a respetar en varias áreas. Probablemente yo tengo este dicho y el pensamiento es así, porque la Biblia lo dice. Como siervos tenemos una autoridad y es el Señor. Pero como siervos también hay autoridades delegadas por Dios a las que necesitamos respetar. Y necesitamos hacerlo nos guste o no. Así de sencillo. Entonces, por eso dice aquí, hermano, en el versículo, dice el versículo, persuadimos a los hombres, pero a Dios le manifiesto lo que somos. Cualquier creyente puede presentar delante de los hombres de una manera distinta, pero a Dios no se le escapa. Y es lo que está diciendo el versículo. Mire bien el versículo lo que dice. ¿Sabe usted lo que dice la palabra de Dios, hermano? ¿Lo entiende? Necesitamos hacerlo. En la carta a los Hebreos, por ejemplo, capítulo 10, vaya ese versículo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10. Vamos a ver un versículo que es interesante. Capítulo 10, versículo 31. Fíjate que una de las cosas que debe de, si nosotros tememos al Señor, como lo que dice Pablo aquí, dice Pablo, conociendo pues el temor al Señor. Entonces el versículo 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, muchas de las cosas, hermanos, que nosotros hacemos, si son incorrectas, hoy es el tiempo de enmendarlas. Hoy. No hay otro momento. Porque ¿sabe por qué? Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y si respetamos a Dios, entonces vamos a respetar a los hombres y nos vamos a poner como siervos. Esto es lo que dice Pablo. Cuando Pablo dice allá en 2 Corintios, en el versículo, a Dios le manifiesto lo que somos. ¿Podemos realmente engañar a Dios? No. Y necesitamos como creyentes en Cristo tener mucho cuidado con lo que hacemos. Por eso es que hemos hablado, hermanos, todos vamos a estar aquí, incluyendo a Pablo. Si Pablo cometió algún error como ministro de Dios, Pablo va a presentarse aquí también. Y todos los apóstoles, y todos los discípulos, usted y yo vamos a estar aquí, no hay escapatoria. Porque a Dios les manifiesto realmente lo que somos nosotros. Por eso es que aquí en el gran trono blanco, muchos, inclusive pastores, le van a decir, pero Señor, y no en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre, es que hay una gran diferencia. Y le van a reclamar a Dios aquí. ¿Y qué le va a decir el Señor? Hacedores. ¿Qué significa? Que las cosas que aparentan ser buenas, que el hombre hace delante de Dios, para Dios son maldades. Y por eso, hermano, como creyente, no es afectada la salvación, pero en el tribunal de Cristo todo va a salir a la luz. Todo. Entonces es muy importante. Y dice el versículo también, y espero que también lo sea a vuestra. Entonces, una cosa hemos dicho, yo le escuchaba al hermano Jorge y lo hemos dicho aquí, el mejor juez que tenemos cada uno de las personas es nuestra propia conciencia. Nuestra propia conciencia nos juzga a nosotros mismos y podemos decir nosotros lo que vamos a hacer es correcto o incorrecto.
No necesitamos que nadie lo venga a decir. ¿Es correcto o incorrecto? Así de sencillo. Por eso Pablo dice, a Dios le manifiesto lo que somos. Nosotros podemos engañar a la gente, pero a Dios le manifiesto. Y es más, nosotros mismos sabemos si es verdadero o no. Por eso es que no hay pretexto ninguno. No podemos venir, pero Señor, es que el hermano Jorge no me dijo que debía de servir. El hermano ahí en la iglesia bautista nos enseñaron que debíamos de ser siervos, sino que deberíamos de esperar que nos sirvan a nosotros. Nunca hemos dicho nosotros eso. Bueno, la Biblia, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Él está diciendo, bueno, el ministerio ha sido entregado a cada uno, póngalo a servir. Así de sencillo. Versículo 12, miren lo que dice. No nos recomendamos a nosotros mismos. No nos recomendamos, pues otra vez a vosotros, si no os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a lo que se gloría en las apariencias y no en el corazón. Vale. Miren lo que dice el versículo. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros. Pablo dice, se incluye él. Nosotros no estamos buscando recomendaciones de nadie. Ni es más, no esperamos gloriarnos en nosotros mismos. Miren lo que dice, si no os damos ocasión de estar orgullosos de nosotros. O sea, cada uno necesita saber qué es lo que está haciendo. Si está haciendo las cosas sirviendo al Señor, lo está haciendo por otros motivos. Y dice el versículo, para que tengáis con qué responder a los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Ahora, en otras palabras, si usted está presentando todo el conjunto de enseñanza de Dios, y esto es para pastores, para maestros, o los que predican el Evangelio, que no lo predican de una manera clara, porque algunos desde el púlpito dicen, no, yo no voy a decirle a la iglesia que la salvación es por gracia, porque si no se me va a hacer un alboroto en la iglesia. Ya la gente va a dejar de ofrendar, se van a ir para el mundo. Pero ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Qué sería mejor para un pastor? ¿Decirle la verdad a la gente o tenerla medio engañada ahí? Hay muchos pastores hoy por hoy que han recibido la gracia y que siguen llaman a la gente a reconciliarse, hacen una oración. Hermanos, necesitamos nosotros pasar a hacer una oración para reconciliarnos. Fíjense qué perversidad. Entonces, todas estas cosas Pablo está diciendo, que ¿cómo les dice Pablo aquí? Dice Pablo en los versículos, que responder a los que se glorían en las apariencias, muchos desde los púlpitos. Y yo no quisiera sonar juzgador, pero es necesario decir que muchos utilizan los púlpitos precisamente con este propósito de aparentar ciertas cosas. Y eso delante del Señor. Aquí Dios dice, bueno, en el versículo anterior dice que todo le es manifiesto al Señor. Y aún yo digo de que un pastor que me está diciendo la verdad hoy, si la sabe, si la conoce y no lo está diciendo, su propia conciencia no lo tiene tranquilo. Su propia conciencia no lo tiene tranquilo. O no le ha pasado a usted que cuando hace algo incorrecto anda una cosa en su interior que no lo deja tranquilo. Es lo mismo. Ahora, pero necesitamos reconocer hoy y declarar con claridad el Evangelio. Eso es lo que necesitamos enseñar y no tratar de que la gente esté luchando y haciendo un montón de malabares para sostener la salvación. De hecho, hermanos, por eso es que el Señor es sabio y dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando alguien quiere sostener su salvación y estar ahí sosteniendo la salvación, ¿en quién está dependiendo? En él mismo, no en el Señor. Ahora, fíjense que nosotros estamos en las manos de Cristo y en las manos del Padre. ¿Quién sostiene la salvación?
Ellos sostienen la salvación, no somos nosotros. Nosotros somos como esto, en las manos de Dios y de Cristo. Somos eso. ¿Podría usted salir de las manos de... Bueno, Pablo explica esto en Romanos capítulo 8. No podemos. Pero eso sí, que podemos hacer muchas cosas que no son de agrado al Señor. Ahora, para los que predicamos el Evangelio, necesitamos hacerlo con mucha claridad. Y decir que nosotros estábamos arruinados, pero que Cristo vino a satisfacer la demanda de Dios, pagando el precio por los pecados, muriendo en la cruz. Y eso es suficiente. Ahora, solo quiero terminar con el versículo 13. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque si estamos locos, es para Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Miren lo que dice Pablo. Si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. ¿Quiénes son los que necesitan, hermanos, tener la edificación? Somos nosotros. Entonces necesitamos estar muy cuerdos en cuanto a esto. Pablo admitió que la gente podía pensar que él, que usted, que yo podemos estar locos. No le han dicho a la gente, vas a estar loco. A mí me han dicho un montón de, estás loco, ¿cómo va a hacer la salvación así tan fácil? A mí me lo han dicho. Pero la gente puede decir eso. De todas maneras, lo que hacía, hermano, y lo que usted hace, ¿para quién lo hace? Para el Señor. Por eso Pablo lo está diciendo, ubiquémonos, somos siervos, y si la gente piensa que estamos locos, bueno, quedamos locos para el Señor, no importa. Pero cuerdos para los creyentes. O algunos podían pensar que él estaba en su sano juicio. Bueno, al fin y al cabo, si alguno piensa que está en sano juicio al estar loco, era por los mismos creyentes. Y nosotros, hermanos, necesitamos estar muy cuerdos en relación a la palabra para poder ser edificados para los demás. Precisamente por eso. Y finalmente, él expuso una tercera motivación para servir al Señor, y es que el amor de Cristo nos constriñe. Y ese va a ser el tema que va a tocar el hermano que continúa el próximo miércoles, si Dios, el sábado, si Dios lo permite. Hay un tema muy importante que viene en el versículo 14, y que es el amor de Dios. Hermano, cuando nosotros vemos el servicio, Dios quiere que entendamos que en el futuro el amor de Dios nos va a premiar también. Que necesitamos seguir sirviendo al Señor de la manera adecuada. Y mientras tanto, podamos padecer, podamos sufrir, podamos tener un montón de aspectos que pueden tener sufrimiento en nuestra vida. No importa. Si la gente piensa que estamos locos, está bien. Eso lo hacemos por el Señor. Pero que el servicio sea genuino para el Señor. Al fin y al cabo, Él y nosotros sabemos con qué motivos lo hacemos. Entonces, hermano, necesitamos seguir dependiendo del Señor, porque solo somos siervos de Él y Él quiere usarnos en los ministerios. Vamos a orar para despedirnos.